Buenos días, mis amados hermanas, amadas hermanas. Buenos días aquí en prisas, como toda la mañana, pero en la paz de nuestro Dios, yendo a la palabra como cada mañana lo hacemos, yendo a recoger el maná que Dios ha puesto delante de nosotros. El tema de hoy, creer para confiar. Dijeron los israelitas, ¿cómo habremos de ser alimentados en este desierto? ¿De dónde habrá de venir el agua? ¿Cómo habremos de alimentar a nuestros hijos? ¿Cómo habremos de sostener a nuestras esposas? ¿Qué hacer si enfrentamos el peligro de los enemigos más allá de lo que no conocemos? De hecho, no conocían el desierto, no conocían lo que había más allá de aquel mar. ¿Qué tenían que hacer unos y otros? En primer lugar, no podían salir de la esclavitud de Egipto, sino hasta que pudieron creer que Dios les enviaría el libertador, y el libertador llegó. Cuando ellos empezaron a creer, luego entonces vino la liberación. Y cada día de su vida fueron viendo la gloria de Dios, los testimonios de su provisión en el desierto, su ayuda en el momento de necesidad, y esos hechos poderosos, más que el hecho poderoso en sí mismo, formaron en ellos un corazón crédulo hacia Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 2, en el texto que hemos tomado de referencia en esta semana, vemos cómo María, la Madre de Jesús, le dice a aquellas personas: hagan todo lo que Él les dice. Hagan todo lo que Él les dice. ¿Qué tuvieron que hacer aquellas personas? Sencillamente confiar. Confiar. No conocían a Jesús. Sus discípulos estaban con Él. Jesús realizó aquel milagro. Y a partir de ese momento, dice el versículo 10, capítulo 2, versículo 11, que los discípulos creyeron en Él. ¿Por qué creyeron? Creyeron por el hecho de poder, el milagro que había sido manifestado. Y a partir de allí pudieron caminar viendo sus testimonios, las maravillas que Él realizaba, pero más allá de las maravillas estaba el creer en Él. Y si nosotros no creemos, pues obviamente que no podemos confiar. Y si no confiamos, pues no podemos avanzar. Cuando nosotros creemos en algo, entonces confiamos. Y cuando confiamos, podemos avanzar. Vamos por favor a una cita que nos guiará como la estrella polar guiaba a los marinos en aquel entonces. Nos guiará a nosotros en nuestra reflexión de esta mañana. Creer para confiar. Libro de los Hechos, capítulo 27, en el verso 25. Hechos 27, 25. Encontramos aquí a una autoridad romana, Festo, que había enviado a Pablo en un viaje para que pudiera ir ante el César en Roma. En esa travesía ocurrieron cosas que de pronto se salieron del control. Los vientos empezaron a golpear la nave. Aún el mismo Pablo perdió toda esperanza de sobrevivir. Pero en esa situación, en esa tempestad, en ese naufragio, la palabra de Dios vino, alentó el corazón de Pablo. Él creyó en lo que se le dijo, así como creyeron aquellos siervos que tomaron el agua, llenaron las tinajas y entonces el agua se convirtió en vino. Creyeron, confiaron y llevaron. Pablo de igual manera. Se le apareció un ángel del Señor y él confió en esas palabras a pesar de la circunstancia en la cual se encontraban. En el versículo 25 del libro de los Hechos podemos encontrar cómo Pablo, animado por esas palabras, les expresa a los demás de la tripulación: por tanto, oh varones, tengan ánimo. Tengan ánimo. Habían perdido toda esperanza de sobrevivir.
Pensaban que sus vidas acabarían en ese mar Adriático. Pensaban que todo su fin estaría en esas aguas, pero de pronto, aún el mismo Pablo temiendo por su vida, un ángel de Dios se le aparece y le dice, desde el versículo 23, lo narra él. Porque esta noche se me ha aparecido. Le dicen, por tanto, varones, tengan ánimo. ¿Por qué el tener ánimo? Porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me ha dicho, no tengas temor. ¿Cómo no tener temor en medio de la tempestad? ¿Cómo no tener temor en medio de la tormenta? ¿Cómo no tener temor si vemos que los vientos cada día y cada noche vienen y arremeten contra nuestra nave? ¿Cómo no tener temor si no podemos tomar del alimento? Porque si lo hacemos, empezamos a minar y a socavar toda esperanza de sobrevivencia. Sin embargo, Pablo confió en aquella palabra dada por el ángel, como él mismo lo expresó, porque esta noche se me ha aparecido un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas temor, Pablo, le habló por nombre, porque has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido como dádiva a todos los que navegan contigo. Es decir, llegarás a tu final, confía. Y así como en medio de la tormenta, Dios le habló a su siervo, le dijo, perteneces a mí, confía en mí, llegarás a tu final, comparecerás ante el César, darás testimonio de mí ante magistrados, ante jueces, ante reyes, ante el mismo César. No tengas temor, confía. Y no solamente comparecerás, no solamente llegarás, sino que también te he concedido a toda la tripulación. Con esas palabras, Pablo en su corazón, llenas de ánimo, llenas de fe, llenas de fortaleza, puede hablar a esa tripulación y les dice, no tengan temor, tengan ánimo, pues yo confío en Dios que tal como se me ha dicho, así sucederá. Tal como se me ha dicho, así sucederá. ¿Qué es esto sino confiar en esas palabras? Unas palabras que de inicio son palabras, pero que después se transforman en una realidad. Y esa es la vida para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel salió, ¿qué habremos de comer? Dios dará el pan del cielo. Y efectivamente, Dios envió el pan del cielo y cuando ellos salieron, vieron el maná tendido. Y una vez más, confíen, en el sexto día yo les voy a dar para que el séptimo día sea de descanso, porque no habrá. Y solamente tomen lo suficiente. Confíen en que lo que tomaron ese día sexto les será suficiente para avanzar en el día séptimo, en el día de descanso, en el cual ustedes reposarán para Dios y buscando ese reino, buscando esa justicia, entonces eso les vendrá por añadidura. Y en el caso del pueblo de Israel, con mucha mayor seguridad, porque a ellos ya se los habían dado por anticipado. Es decir, en el día sexto les dieron para el día séptimo. Así nosotros, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Sino sencillamente confiar. En ocasiones Dios nos da por anticipado. Y así como aquellas vacas gordas y flacas con las cuales Dios ilustró la provisión del Señor para su pueblo en el momento de necesidad, igualmente nosotros confiar en que a pesar de las vacas flacas, una provisión de Dios almacenada en algún lugar habrá de ser tomada, como fue tomada aquella provisión de los egipcios almacenada por medio de un siervo llamado José para dar provisión a su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Confía, porque el que confía, el que cree en esas palabras, puede entonces caminar seguro y puede avanzar. Yo confío en que así como se me ha dicho, sucederá. Y estas mismas palabras, si nosotros vamos ahora, para finalizar, al Evangelio de Juan, capítulo 16, en el verso 33, vamos a encontrar
las mismas palabras que Jesús les habló. Les he hablado estas cosas. Les he hablado estas cosas. Todo lo que Él ha dicho sucederá. Ninguna de las hermosas palabras que Él nos ha expresado caerá a tierra. Todas se sostendrán. ¿Dónde las sostenemos? No las sostenemos en la mente, porque de la mente se pueden ir. Las sostenemos en el corazón. Y del corazón brotan para nuestra boca. Y esa palabra expresada, proclamada con nuestros labios, llegada a nuestro corazón, es la que nos sostiene en el momento de aflicción y de necesidad. Palabra de Jesús. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pablo tuvo el eventual acontecimiento de un naufragio, pero le fue dicho, y claro, lo único que sufriremos de pérdida será la nave, pero nosotros seremos arrojados en una isla. No importa dónde seamos arrojados. ¿Qué estábamos buscando sino la vida? No importa que seamos arrojados en una roca. Lo importante es que estábamos buscando salvar nuestra vida. ¿Qué importa que se pierda la nave? ¿Qué importa que se pierda el alimento? Si lo más importante es el alma que se salvará, que arribaremos en salvación. Y eso precisamente es lo que aprendieron todos aquellos hombres que junto con Pablo pasaron por aquella situación, salvaron sus vidas. Por eso las palabras de Jesús, haciéndose un eco en Pablo a través del mensaje de aquel ángel, se hacen un eco también con nosotros hoy. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, dice la versión siríaca. La versión griega, confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, confíen, yo he vencido al mundo. Y las palabras del apóstol Pablo, aquella asamblea, aquella congregación, aquella tripulación en aquel barco, diciéndoles, por tanto, varones, tengan ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Qué necesitamos tú y yo? Confiar en Dios. ¿Por qué? Porque así como se nos ha dicho, así efectivamente sucederá. Y así sucedió. Dice la Escritura que cuando ellos llegaron a un amanecer, arrojaron el alimento y entonces 276 personas llegaron a aquel lugar y se salvaron. Y no solamente se salvaron, sino que pudieron ver los milagros, las maravillas para continuar su camino. Confía en Dios, porque así como se nos ha dicho, tal como Él nos dijo, así efectivamente sucederá. Creemos esas palabras, confiamos y entonces avanzamos en nuestra vida hacia la eternidad. Padre, te doy gracias por tu bondad, porque nuevamente hoy, Señor, has hecho salir el sol sobre nuestras vidas, y no solamente sobre los justos, sino también sobre los injustos. Confiamos en tus palabras, Señor, y llenos de ánimo, Señor, llenos de la paz que tú nos das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, confiados, alegres, bendecidos por ti. Nuevamente, Señor, salimos en nuestro caminar en medio de las tormentas o en medio, Señor, de las manifestaciones de poder en los milagros, sea una cosa o sea la otra, Padre, confiados en ti y en tu victoria, salimos venciendo para vencer como tú saliste en aquel caballo blanco, Señor. En el nombre de Cristo, gracias. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Excelente, bendecido día. Y si Dios quiere, nos encontramos en nuestra congregación el día de hoy por la tarde. 7 de la tarde, ahí les esperamos con todo el favor de nuestro Dios. Amén.